Existen distintas estructuras recomendables para poder tener un buen pitch y obviamente va a depender del tiempo que tienen para hacer la presentación. Aquí les vamos a dar una estructura básica para que puedan partir con una buena presentación. Primero, hablar del problema. ¿Cuál es? Y hacer una buena explicación y bajada de cuál es ese problema. También por qué es relevante resolverlo y a quién le afecta ese problema. También es importante, y si tienen tiempo en este punto 1, hablar del estado del arte de ese problema, cómo se está resolviendo actualmente. Y si tienen tiempo todavía en el problema, hablar de datos duros y cuál es el tamaño de mercado o cuál es este volumen importante sobre qué tan relevante es el problema que están presentando. El segundo elemento de nuestra estructura o componente de un buen pitch es el cliente. Tener claro al cliente o al usuario. Por ejemplo, quiénes son los que están dispuestos a pagar para que se les resuelva el problema que ustedes tienen identificado. ¿Qué características tienen esos usuarios y esos clientes? ¿Cómo se comportan? ¿Tenemos alguna segmentación clara o no? Y claramente siempre se recomienda que no sea todo el mundo o que las segmentaciones sean muy amplias. Y finalmente, siempre es importante que quizás incluyan algo de su entrevista o sus observaciones en terreno para que permitan a ustedes, a la audiencia, conectarse de mejor manera con esos usuarios y con esos clientes. El tercer componente esencial de un buen pitch es hablar sobre la solución, pero la solución ojalá conectada con la propuesta de valor, o sea, hablar de ambas de forma simultánea. Y en ese sentido yo puedo describir el producto y servicio, pero conectado con el valor que le estoy entregando a los usuarios y también a los clientes. Además, quizás de desarrollar un poco cómo atiendes o cómo solucionan esos problemas, cómo la solución de forma tangible está atacando el problema que ustedes han identificado. Si tienen prototipo o un producto mínimo viable o algo tangible con que mostrar o interactuar, mejor aún porque este es el momento de hacerlo. Y también mostrar cómo están partiendo y cómo pueden ir escalando a grandes niveles para poder avanzar en el modelo de negocio y así la audiencia vea cómo lo están proyectando. Y es por lo mismo que el cuarto elemento esencial de un buen pitch es el modelo de negocio, que hablen a grandes rasgos de los elementos más esenciales del modelo de negocio. No mostrar el canvas completo porque finalmente es muy aburrido para las personas leer todo el canvas, pero sí hay unas recomendaciones importantes, por ejemplo, cómo llega la propuesta de valor a los clientes y a los usuarios, sobre todo de aquellas personas que están dispuestas a pagar. ¿Cómo es el modelo de ingresos? Si tengo ciertos costos y si es que existe algún margen en el caso que lo hubiera. El modelo de negocio es B2B, B2C o ambas, también es importante quizás presentarlo y finalmente hablar también de la estructura de costos y las fuentes de ingresos para que la audiencia tenga claro cómo es y cuál es el modelo de negocio de la propuesta. El quinto componente de un buen pitch, y según yo el más esencial, es el equipo emprendedor. Eso significa es cómo está el equipo y cuáles son los talentos que hay dentro de ese equipo para poder llevar a cabo la idea que ustedes están trabajando. Por ejemplo, dónde están, hacia dónde quieren crecer y dónde quieren llegar con el proyecto es muy bueno presentar. Además, quiénes son aquellas personas que conforman el equipo. Por ejemplo, si es multidisciplinario, siempre es bueno mostrarlo. ¿Qué roles y cargos cumplen las personas que están dentro de ese equipo? También es bueno presentar quizás qué capacidades tienen individualmente y cómo se desempeñan dentro del equipo con sus respectivos roles y cuál es su rol dentro de esa organización. Y finalmente, por qué ustedes son los idóneos para poder llevar a cabo ese proyecto de innovación. Y en ese caso, tratar de identificar quizás si tienen elementos esenciales y buenos,
potenciarlos y quizás si tienen alguna debilidad o algo que les falte a una persona en el equipo, también demostrar para saber cómo incluirlo y así terminar de fortalecerlo como corresponde. Pero es muy importante que siempre puedan hablar del equipo. Con esto les damos las gracias por ver este video. También los invitamos a ver otros videos metodológicos que tengamos para ustedes con respecto a cómo emprender, cuáles son los mejores elementos para emprender y sobre todo herramientas de emprendimiento y de innovación. Muchas gracias.